Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto. Gracias a las autoridades y a todas las personas que asisten a este acto. Gracias por venir. Alzheimer Huesca, dentro de los actos que ha organizado con motivo del Día Mundial del Alzheimer y otras demencias, ha organizado esta conferencia titulada Voluntades Anticipadas, que va a impartir la doctora Consuelo Miqueo. Estos actos nos ayudan a dar visibilidad a la enfermedad, a las personas que la padecen y a la familia, y también concienciar a la sociedad sobre la necesidad del apoyo en todos los ámbitos y en todas las fases de la enfermedad. Otro de los actos será el próximo día 26 de este mes, en este mismo lugar y a esta misma hora, que será otra conferencia que va a impartir el doctor Javier Olivera y que se titula La intimidad y la sexualidad en las personas con demencia. Igualmente, en el mes de noviembre, Raúl Bernat, del Bar La Paca, maestro chocolatero, va a poner a disposición de todos los que lo deseen los bombones solidarios a beneficio de Alzheimer Huesca. Para la presentación de la doctora Miqueo, que tengo aquí a mi derecha, contamos con el director del Diario de Huesca y miembro de Alzheimer Huesca, también Javier García Antón, al que le paso la palabra y muchas gracias por la asistencia. Los medios de comunicación tenemos entre nuestras misiones tres básicas. Nosotros tenemos una trinidad, que es informar, formar y entretener. Eso es lo que nos decían en la Facultad de Periodismo. Y es muy importante tener conferenciantes como la doctora Consuelo Miqueo, que no se va a limitar a informar, que no se va a limitar a formar, sino que además va a entretener con un tema tan complejo como es el que vamos a hablar, porque detrás del documento de voluntades anticipadas hay cuestiones que tienen que ver con la medicina, hay cuestiones que tienen que ver con la filosofía de vida, con la ética. Es algo absolutamente transversal y multidisciplinar. Y de hecho, en los últimos años, además de adquirir conciencia y conciencia de la importancia de atender a las personas de Alzheimer, ayer le empecé a contar, pero como hablo tanto, le empecé a contar la fuente de los recuerdos y los deseos que realizamos en la primera primavera para el recuerdo, donde había un prodigio que era comprobar cómo en 3 monolitos la faz de la persona quedaba paulatinamente invisible para nosotros. Tenemos que conseguir que esto no sea invisible y tenemos que conseguir también que la muerte no sea invisible por una voluntad propia. Nosotros tenemos voluntades anticipadas y quizás, además sorprendentemente, en una cultura judeocristiana nos aterra no solo pensar en la muerte, no solo mencionarla, siquiera tenerla en un punto del horizonte, a pesar de que quienes somos cristianos tendremos que tomárnoslo con una mayor naturalidad. Y esta es una cuestión que yo creo que si ella quiere, la doctora Miqueo, porque tiene conocimientos de sobra, porque aparte de doctora y experta en historia de la medicina en la Universidad de Zaragoza, ahora pasada a segunda reserva, como se dice en el ejército, o reserva activa, forma parte del Comité de Bioética y es la vicepresidenta en Aragón de la asociación Morir Dignamente. Entonces, yo le voy a dejar, ella nos va a explicar lo que ella estime oportuno, como si quiera hablar de bombones, pero sospecho que va a hablar de los grandes avances como esa ley de autonomía en la toma de decisiones ante los momentos finales, como la ley de la muerte digna y también, si ella lo estima preciso, la ley de eutanasia. Es un recorrido, creo, muy interesante y que puede hacernos salir más fortalecidos en muchos sentidos de aquí, porque vamos a aprender y vamos a aprender incluso, si se puede, divirtiéndonos. Tiene la palabra la doctora Consuelo Miqueo. Creo que está muy bien que en Huesca dispongáis de este centro con esos recursos, esos profesionales, esa capacidad de asesoramiento. Personalmente tengo muy poquita experiencia con Alzheimer, pero mi padre estuvo 10 años tras el diagnóstico, vivió bastante bien, o sea, no vivió la fase esa terrible,
del final, la etapa sexta o séptima, pero finalmente murió de un infarto. Pero tuvimos la ocasión, toda la familia, de prepararnos, de trabajar. Nos cogió de sorpresa un poco o bastante. Y bueno, los libros nos ayudaron también mucho, además de los profesionales. Estoy hablando de hace 17, 18 años, las cosas han cambiado mucho. Hoy tenemos muchísima más información. Creo que socialmente ya no es tan vergonzoso tener a un familiar con Alzheimer. Recuerdo a mi padre, que era un encanto porque disimulaba tan bien, que él vivía en Pamplona, cuando venía a vernos y estaba aquí temporadas. Muchos de mis vecinos decían, ¿pero qué dices? Pero sí, ¿qué va? Sí, está afectado, ¿no? Él tenía muchos trucos, como muchos de los que están en las primeras fases de Alzheimer. También he leído algo que es muy preocupante, me preocupó mucho, me interesó mucho, y también a otros colegas de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que es, digamos, la parte, un componente bioético, una reflexión ética tremenda, porque en parte yo la asumo con facilidad, y la digo ahora para no volver a mencionarla, pero simplemente porque veamos que a veces cuidar puede ser perjudicial, o del modo en que lo hacemos, ¿no? Y hago referencia a un artículo que se llama La banalidad, ¿no? La banalidad de los cuidados por compasión, los compasivos, ¿no? Porque no nos damos cuenta de algunos de los efectos negativos que entran cuando a una persona le diagnosticamos, a veces en edad muy temprana, en momentos muy tempranos de la enfermedad, ¿no? De una enfermedad de Alzheimer, porque rápidamente la familia y el sistema sanitario se ponen en marcha y activamos rápidamente una situación en la que convertimos a esa persona, en algunos aspectos y en algunos momentos y algunas personas, en menores de edad antes de tiempo, y se nos olvida que no solo es cuestión de cuidar, sino también de respetar, ¿no? Su personalidad, su identidad, sus cambios, ¿no? Conocerlos, etc. Esto que digo es un poco lo más fuerte que puedo decir, ¿no? Digamos, de las pautas de conducta de nuestra sociedad, que a veces hacemos el acoso compasivo, ¿no? Acosamos porque cuidamos, decidimos, ¿no? Intervenimos amorosamente, con mucho afecto y por cuidado. Por lo tanto, merece la pena reflexionar siempre acerca de los cuidados que otorgamos y tener la capacidad para observar también los efectos negativos, ¿no? Dicho esto, querría, en términos un poco más académicos, por decir así, me gustaría hacer un reconocimiento, que creo que tenemos que hacerlo en España, porque hemos hecho un camino ciudadano, un camino social, político, de regulación legal de los derechos de las personas al final de su vida, no solo en otros momentos. Yo de joven trabajé denodadamente, me parecía entonces muy importante pues trabajar por el derecho a usar la píldora anticonceptiva, ¿no? Estaba en el mundo y eran razones ideológicas o religiosas las que lo impedían el uso. Y bueno, eso estaba en relación con la sexualidad, no en este caso del Alzheimer, sino de los jóvenes de entonces, de los años 70. Y peleé por ello, también peleé por el derecho a equivocarse en la elección matrimonial y el derecho, por lo tanto, al divorcio. Y ahora me veo, ya de mayor, peleando por los derechos al final de la vida, y me doy cuenta que soy una egoísta total, porque entonces yo peleé por lo que entonces para mí era importante, y ahora sigo peleando de la misma manera por los derechos de lo que a mi edad me parece importante. Porque efectivamente los derechos del nacer y del morir, que siempre han sido un territorio más de mujeres que de hombres, han tardado en llegar. Somos una sociedad que vivimos, nos afanamos, trabajamos intensamente y a veces nos olvidamos de lo fundamental que es la vida, ¿no? Nacer a ella, venir a ella y salir de ella.
tenemos muchísima más información, mayor aceptación social. Sí, mayor aceptación social en términos generales por todo lo que ocurre en torno a la llegada a la vida, ¿no? Sabemos más, apreciamos más, tenemos más profesionales, muchos cuidados, sonreímos. ¿Y por qué no sonreír cuando nos vamos? ¿No? ¿Por qué no saber más de cómo es eso de irse? ¿No? ¿Por qué no saber más de cómo podemos ayudar inteligentemente y no, digamos, compasivamente solo? ¿No? La compasión hace falta, pero no solo. ¿No? ¿Sí? Y el derecho no es lo mismo que la compasión, la caridad. Es un punto de vista distinto, ¿no? Que implica eso que decía un poco antes, lo del respeto. Bueno, es un movimiento ciudadano, o sea, se puede decir que son las calles y algunas personas que han sufrido mucho por morir dignamente, y para muchos morir dignamente cuando no podían valerse, no podían moverse, no podían ni siquiera suicidarse, no podían salir de este mundo, ya no podían vivir más, ¿no? Necesitaban ayuda y toda ayuda estaba castigada con el Código Penal como homicidio. Y por lo tanto, para evitar el homicidio hacían cosas. Acordémonos de la película Mar Adentro, que quizá todos lo recordemos, y nos da un poco la idea, ¿no? Que es una cosa que, por cierto, es muy internacional. O sea, tú dices en España, hablas de la muerte y dicen, se acuerdan de la película Mar Adentro. Efectivamente, o sea que es una situación que son crónicos, que nada que ver con los de Alzheimer, claro, de otro tipo. En estas condiciones, la ciudadanía se ha involucrado. En DMD yo no empecé así, claro, hace solo 7 años que estoy allí trabajando muy a gusto, pero desde hace casi 40 años, año que viene hará 40 años, que se lleva trabajando por los derechos de muerte digna. Y básicamente se empezó por definir qué eran esos derechos y qué es muerte digna, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen en la que vemos algunos de los lemas que son muy conocidos entre nosotros y que posiblemente pues, muchos los suscribíamos, ¿no? Uno de los profesores, un profesor de enseñanza secundaria, un aragonés, el que está a la izquierda, a vuestra izquierda también, que dice, o sea, si acabo con mi vida solo es por amor a la vida. Eso se dice mucho, o sea, morir dignamente es el correlato, ¿no?, que se espera de una vida dignamente vivida, ¿no? Y la gente que quiere morir, en realidad quiere vivir, pero si no puede vivir en las condiciones que quiere morir. Por lo tanto, son discursos de personas que ya están sufriendo o han sufrido, ¿no? Otro que dice, vivo en una cárcel que se estrecha, es otro de los que puso su relato de vida y su historia al servicio de la ciudadanía, ¿no? Vivir es un derecho, no una obligación. Este es un lema dificilísimo. Nosotros lo hemos defendido siempre, pero muchísima gente no lo veía así. Pero ahora las 2 sentencias del Tribunal Constitucional pues lo han venido a afirmar y con gran rotundidad, ¿no? Digamos, se considera un derecho humano el derecho a decidir acerca de la propia muerte, ¿no? O sea, no tenemos la obligación de vivir. Como ciudadanos, como humanos, o sea, luego cada quien con su espiritualidad, con su vida, con su código ético, ¿no?, moral, personal, puede no entrar ahí, eso por supuesto, ¿no? Pero digamos como derechos humanos, ¿no? Como científica, como médica, empecé investigando en los años 16-17 qué era eso de los derechos al final de vida, como tema de investigación, como otros muchos temas que había investigado antes. Entonces, observé algunas cosas características de todo lo que tiene que ver con la muerte. Primero, que en la sociedad se habla muy poco y que el tabú de la muerte es verdaderamente verdad. Y luego lo que observé es que, sorprendentemente, en el mundo médico, en el mundo de la información científica profesional, había muchísimos artículos, muchísimos. O sea, más que de otros muchos temas que no lo parecían. Y también comprobé que es uno de los temas más, como ha dicho Javier, pues más, y Conchita creo que también, ¿no?, multiprofesionales. O sea, es un tema en el que se concentran artículos de profesionales muy distintos, desde etnólogos, sociólogos, economistas, alguno que otro, pero no, gente de derecho, de medicina, de enfermería, de trabajo social, etc. Y bueno, y lo que comprobé también es que es un tema en el que los filósofos que tienen una especialidad propia de ellos, que es la ética, intervienen también mucho y han dado
muchos apoyos, han reflexionado mucho, han publicado muchísimos libros y también miles de artículos. Aproximadamente el pico más alto se dio en los años a principios del siglo, en el año 2002 concretamente, y la producción científica era tan alta como de 1.200 artículos, ¿no? Y de ahí para abajo. Y también se fue definiendo pues, muchos conceptos, ¿no? Como cuidados paliativos, como sedación final, concepto de sedación final, concepto de eutanasia pasiva, activa y otros. O sea, muchos conceptos que ahora ya están muy aclarados en los últimos 15 años. ¿Por qué es importante hablar de la muerte? Pues sencillamente por dos razones. Una, porque vamos a morir todos. Y es algo que si no todos nos casamos, pero la verdad es que el casamiento nos lleva a muchos pensamientos, ¿no? Y dudamos porque no todas las bodas salen bien y a veces se sufre. Y sin embargo de la muerte no hacemos lo mismo. ¿Por qué no? ¿Qué nos impide, no? Bien, pero no solo eso, sino a nivel social y político es importante pelear por unas mejores condiciones de atención sanitaria al morir, al proceso de morir, que puede ser más o menos largo o más o menos corto. Hablamos de procesos terminales cuando son 6 meses, pero hay otros que son de años, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En el que muy tempranamente, respecto a otras muchas enfermedades, se pierde, digamos, la cordura, se pierde la conciencia de sí, ¿no? Y entramos en otra persona, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la causa siempre se ha muerto y más o menos del mismo modo. Pues no, porque la edad media hace 100 años era de 57 años en España y ahora son 30 años más. Pero el cuerpo, no hemos hecho un cambio, ¿no?, climático, pero en el cuerpo para garantizar calidad de vida, ¿no?, 30 años más. Por lo tanto, estamos viviendo en una sociedad en la que vamos a morir no tan bien o no tan naturalmente como se moría antes. Por lo tanto, vamos a encontrarnos, por ejemplo, en el caso de Alzheimer. Si no digo mal las cifras, que vosotros igual los tenéis más claros, en torno al, o sea, no es un problema antes de los 65 años. Entre los 65 y los 69 años ya hay un 1%, ¿no?, de la tasa de enfermedades, ¿no?, que son de Alzheimer. Pero es que en la década de los 70 se sitúa en el 12% y en la década de los 80 en el 20%. Y algunos dicen que en el 30%, o sea que dentro de 15 años estará en el 30%. El 30% de los que viven entre los 80 y los 89 años, que es la edad media de los españoles ahora mismo y muy parecida a la europea, ¿no?, va a padecer una enfermedad tipo Alzheimer. ¿Eso qué quiere decir? Pues si me pongo en plan película terrible, pues zombies, ¿no? Zombies deambulando. Yo no sé si algunos jóvenes han entendido algo y han hecho tantas películas de zombies. No lo creo porque son terribles de ver y insensatas, en mi opinión. Pero entendéis lo que quiero decir, es un problema social. Por lo tanto, digamos, los derechos se justifican, ¿no?, del modo en que se ha justificado, por ejemplo, en la última ley. Se justificó igualmente en la Ley de Cuidados Paliativos del año 11, que era la de la Ley de la Muerte Digna que decimos en Aragón, ¿no?, que era la que, digamos, legitimaba el recurso a los cuidados paliativos y a la sedación final para la fase de agonía, ¿no?, y también el derecho a rechazar, luego lo vemos. También aparece en el preámbulo como la justificación de la ley de ayuda para morir, la de la eutanasia. ¿Cuáles son esas razones? Por una parte, hemos conseguido un progreso científico y tecnológico de tal calibre que hemos conseguido en tan poco tiempo, en 50 años, aumentar, no en 100 años, pero básicamente en 75, aumentar en 30 años la vida media de toda una colonia de humanos, gigantesca en el mundo mundial, ¿no? Eso es mucho cambio. Y efectivamente hay esa tecnología. ¿Para qué? Para prolongar la vida. La pregunta es, ¿prolongar la vida? Sí, pero yo solo quiero vivir más años o los quiero vivir los mejores años o, ¿no?, buenos años finales de mi vida. Esa es la pregunta. Y la misma sirve, yo creo, que para los enfermos de Alzheimer, para los posibles enfermos de Alzheimer, o sea que ya estando sana, yo también lo he previsto. En principio no sé, no tiene por qué sucederme, pero por si acaso también lo he previsto. O sea que el progreso médico
ha generado una prolongación de la vida de la especie humana tan potente que no se acompaña de una modernización de todo el sistema inmunológico y genético, de tal modo que padecemos más. Por lo tanto, exigimos calidad de vida al final de la vida y dignidad del morir. Y ya veremos ahora en qué consiste eso de la dignidad del morir. ¿Cuáles son los derechos fundamentales con los que trabajamos, se ha trabajado en todos los países para atender a este cambio social? Pues los derechos del paciente. O sea, la pelea por cambiar el patrón, ¿no? El modelo asistencial sanitario del mundo occidental. No hablo de otros mundos porque es otra realidad muy distinta, ¿verdad? En el modelo tradicional es el modelo que llamamos paternalista, en la que los profesionales, los expertos, los médicos fundamentalmente, saben lo que tú necesitas, saben lo que hay que hacer con los enfermos, saben lo que tienes que hacer y lo que no. Y atienden fundamentalmente a la enfermedad, no al enfermo, podríamos decir, no a la persona que padece esa enfermedad, que convive con esa enfermedad, ¿no? Y entonces ha venido, ya con la transición democrática en España, los primeros atisbos de reclamación de este derecho de la decisión del paciente, de la decisión de los usuarios del sistema sanitario, de los pacientes, ¿no? En la autonomía el derecho a la autonomía del paciente. Ahora lo veremos cómo se consigue y, por lo tanto, el consentimiento informado. La idea es poner un poco de límites a esta capacidad ¿no? expansiva que tienen mis colegas, los profesionales médicos, ¿no? fundamentalmente, y la industria de la salud, que es una gran industria muy potente, ¿no? Y entonces, bueno, no siempre todo igual puede curarme mi intestino, pero si me destruye el esófago, ¿qué? Lo que me propones. O sea, que tenemos la capacidad y el deber también de cuidar nuestras opciones, nuestras preferencias. Otro cambio importante social que se ha dado y es notorio en todo el occidente, ¿no? en Euroamérica, más bien rica, de la que estamos, pues es el predominio de los valores y estados no religiosos, ¿no? Eso cambia mucho, porque en las culturas, no en todas las culturas religiosas, ¿no? No es lo mismo el budismo que el mahometanismo, que el cristianismo, y dentro de el catolicismo y la corriente anglicana. No plantean ni la muerte, ni el sufrimiento, ni su responsabilidad ante Dios del mismo modo, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el final de vida se plantea de una u otra manera, porque las sociedades, en lo fundamental, o 50-50, mitad y mitad, pero es más bien laica, no practica, no vive en comunión con su Dios y en comunión con la comunidad religiosa correspondiente. Por lo tanto, estábamos un poco huérfanos de carcasa, ¿no? de expectativas de futuro, de reflexión, de teoría sobre cómo hacemos para morir mejor, ¿no? ¿Qué es morir mejor? Bueno, lo que tenéis abajo son, digamos, los procesos fundamentales, ¿no? La transformación, cómo se han ido cambiando los conceptos en la sociedad y también en España. Desde penalizar la ayuda, en el año 95 se reformó, en el año 1995 se reformó el Código Penal para rebajar en unos pocos años, ¿no? el castigo por ayudar a morir. O sea que, por ejemplo, en aquel momento la compañera de... ¿cómo se llamaba? El del gallego, ¿ves? Como yo tengo algunos problemas de anomia. Ramón San Pedro, gracias, pues como le ayudó y se vio, pero dejó tantas señales para indicar que había sido, ¿no? Por indicación de... Y otros muchos han fallecido ocultando constantemente la ayuda, porque son entre 6 y 10 años del castigo, por lo tanto, es una cosa... Bueno, por lo tanto, penalizar la ayuda al principio, despenalizar la ayuda, ¿no? Es progresivamente, regular los cuidados paliativos y la sedación final, y si lo quiero decir en corto y en breve, diría que penalizar la ayuda era lo normal en la mayor parte de los países, despenalizar la ayuda en España no se ha dado hasta el año 21 con la ley
de esto, pero tibiamente en el año 95, regular los cuidados paliativos y la sedación final en el año 2011 y el suicidio médicamente asistido y la eutanasia en el año 23. Ese ha sido el proceso. Con la gente, me gusta mucho entrevistar, hablar con la gente cómo vive su final, cómo, ¿no?, cómo piensa, qué no piensa. He hecho muchas por mi trabajo, relatos de vida profesional, fundamentalmente, pero estos son igual, son muy interesantes también, ¿no? ¿Qué hacemos para conseguir que la lucha por una vida digna incluya la exigencia de una muerte digna? Eso es un lema antiquísimo de la asociación a la que pertenezco, del derecho a morir dignamente, que la presidió durante muchos años Luis Montes, un médico de urgencias que fue muy castigado sin motivo, acusado de 400 homicidios, muertes en su servicio de urgencias del Hospital de Leganés, y a los 5 años, y eliminado de la profesión. Un desastre político, porque además fue una venganza política, con claridad. No se le pudo demostrar nada de nada, había toda la documentación suficiente para acreditar que aquellos pacientes que habían ido a urgencias estaban en situación de finalidad y que la ley le amparaba. Y bueno, y otros que todavía viven y que son muy interesantes. Por ejemplo, quiero nombrar a un tal Fernando Pedros, que quizá algunos lo conozcáis. Era un sacerdote de Zaragoza de los años 70, en los años 60, jesuita, y bueno, luego se casó, en fin, hizo su vida, pero es un hombre, un filósofo y muy ético, tiene un sentido profundo de la ética y escribe habitualmente en la revista de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Siempre es muy interesante leerle, es uno de los más claros y radicales, o sea, está pidiendo ya, digamos, cosas que todavía no están en los papeles, ¿no? Morir con amor y otros libros como estos son relatos de gentes que han vivido una muerte feliz, que han vivido una muerte como quien va al altar, o sea, como una experiencia de vida, ¿no? y la han podido contar. O bien la cuentan ellos, porque lo han podido contar como Karma Elías, o sus familiares, o el profesional que le ha atendido, ¿no? Entonces, son muy interesantes también para habituarnos, ¿no?, para acostumbrarnos. Cómo evitar una mala muerte, cómo garantizar una buena calidad de vida, cómo acordarlo con los cuidadores. Ella empezaba y continuaba esto. Yo creo que son importantes estas tareas. Por eso voy poniendo la pizarra y los lapiceros, ¿no?, porque es toda una tarea, en realidad, que hay que ir haciéndola acompañados. No tener miedo de saber de mi enfermedad y sus etapas. Ella tenía, ¿no?, le costó, y lo cuenta, decirlo, ¿no?, pero más le costó en ese caso el diagnóstico porque padeció mucho y, como siempre, fue tratada como depresión, ¿no? Hablar conmigo misma de mi vida futura y pasada, ya lo hemos comentado, son reglas básicas. Buscar asociarme con otros enfermos como yo que saben, sea de la enfermedad que sea, y en el Alzheimer pues ya estamos aquí en la casa. Conocer mis derechos sanitarios en España es importante para la persona, para sus cuidadores. Explorar mis preferencias para vivir cuando ya no sea yo, ¿no?, en el caso del Alzheimer. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué preferencias? Pues hay quienes dicen en casa, ir a los centros, a activar mi cerebro, no hacerlo, pasearme, buscar la naturaleza. O sea, cada quien tiene ¿no? Y hacer mi testamento vital es otra de las tareas. Vamos a hablar de ello. Disfrutar del cada día, ya lo dice ella también, y cuidar a mis cuidadores familiares y amistades, también en cualquier caso y también en este, ¿no? El documento de voluntades anticipadas es un documento que lo podéis encontrar en la página web de Salud Informa, en la misma, en la que cogemos las citas y otras muchas cosas. Por lo tanto, es un documento oficialísimo que todo el mundo debiera conocer y que hace más de 10 años que está puesto a nuestro servicio. En España somos poco de rellenar, ¿no?, de hacer el testamento vital y de rellenar los papeles y de hacer muchos papeles, pero bueno, es importante hacerlo en el caso de las personas con Alzheimer, más especialmente en la fase como Karma Elías, que ha hecho, o sea, ella se ha convertido en la portavoz de un plan en Cataluña de expansión del documento de voluntades anticipadas, y le han invitado a ella a hacer el spot publicitario, y es muy bonito cómo lo hace, y viene a decir lo fundamental. Bueno, dice varias más cosas también, dice que ya lo ha hecho y que se siente muy liberada de haberlo hecho, y dice las 3 razones por las que es importante hacerlo. Primero, porque tú tienes que tomar las decisiones y
te ayuda y te libera de eso. 2, porque tus familiares necesitan saber lo que tú quieres que se haga o no, cuando ya no puedas tomar las decisiones. Y 3, porque los profesionales sanitarios necesitan saber qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, ¿no? Entonces, esas son las 3 razones por las que hace falta saber. Por lo tanto, es una cosa que es fácil de hacer y, por supuesto, en DMD damos muchas charlas a todas las asociaciones que nos lo piden, centros de salud, lo que sea, pero supongo que en la asociación, si queréis, pues podéis contar con nosotros. Pero en Huesca, en concreto, creo que hay una considerable experiencia en los profesionales sanitarios, que son los trabajadores sociales de los centros de salud, que son los que cogen el documento firmado con todos los requisitos, que es fácil y no tanto, ¿no? ¿Qué problema hay en el caso de Alzheimer? Que tiene que hacerse en esas fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer, cuando todavía, como Karma, es consciente, ¿no? Tiene capacidad de decisión, no se lo han, diagnosticado que ya no la tiene, porque si no, ya no se puede hacer, ¿no? Y para algunas cosas, por ejemplo, para decidir sobre los cuidados paliativos, para decidir casi todo lo importante, no hace falta, es suficiente la voz del representante, la opinión o el planteamiento del representante. Solo para adelantar la muerte es necesaria la firma propia de la persona, capaz y consciente. Por eso, el mayor mensaje que yo debo transmitir aquí es que las personas que lo han pensado y tienen dudas las vayan resolviendo antes de que pierdan la cabeza, por decirlo rápidamente, ¿no? Pierdan su capacidad para firmar y para otorgar un testamento vital. Porque si no, tendrán que vivir ella y sus cuidadores todos los 13, 14 años, los 15, los 10, los que toquen, ¿no? De esa enfermedad, cuando ya esa persona ya no es la que fue, ni mucho menos, ¿no? Tiene una estructura que es muy parecida a la de cualquier otra comunidad, ¿no? Entonces yo, por los datos propios, decido, ¿no? Y tengo que expresar, ahora lo vemos, ¿no? Declaro que si en el futuro me faltará tal, mi voluntad es que, y tienes que poner lo que quieres, ¿no? En relación con la eutanasia también, que se ha añadido pues, con la ley, lógicamente, y la firma. También se decide si quieres donar o no órganos o tejidos, ¿no? Y la designación de representantes, y tienes que hacerlo ante 2 testigos, normalmente ante 2 testigos. Si hay un diagnóstico de Alzheimer, será necesario hacerlo ante un profesional sanitario que acredite que está en condiciones de firmar, ¿no? Porque puede haber alguna sospecha. Si no la hay, porque es una fase muy incipiente o es muy conocida, etcétera, ¿no? Pues no lo hay. Otros criterios a tener en cuenta, esa es la estructura. Entonces vamos a ver, tenéis toda una lista de preguntas que se hace la gente y que la consejería ha ido recogiendo y que se responden, ¿no? ¿Puedo registrar un documento si mi asistencia sanitaria no la presta el Servicio Aragonés de Salud? Pues sí, porque finalmente llegará al registro nacional, ¿no? Pero va contestando a cada una de las preguntas, ¿vale? Ahora voy un poco rápido, porque ya no se trata de sugerir, sino de informaros de que esto existe y que necesita, o sea, una persona con enfermedad de Alzheimer que quiere hacerlo va a necesitar ayuda, conversar con su familia, con sus amigas, con sus amigos, y también quizá el asesoramiento de alguien de la asociación para tomar las decisiones o para aclarar, ¿no? Voy poniendo, ¿qué es lo que se expresa? Son instrucciones previas, ¿no? Con algunos criterios. Entonces, se indican los criterios ante los cuales quiero que se aplique lo que luego voy a decir, ¿no? ¿En qué situaciones? Cuando la posibilidad de comunicarme y relacionarme con otras personas, ¿no? El concepto de dignidad está oficialmente, digamos, entre comillas, sanitariamente definido en estos términos, ¿no? Es que responden a un esquema de valores de calidad de vida, ¿no? Manifiesta mi voluntad, ¿no? Relacionada con los valores de calidad de vida, íntimamente ligados al proceso de morir con dignidad, relacionados con unos supuestos que, a modo de ejemplos, podrían ser los siguientes, ¿no? Entonces pone unos ejemplos y tenemos un sitio para poner otros criterios. La posibilidad de comunicarme y relacionarme con otras personas. El hecho de no sufrir dolor importante, ya sea físico, psíquico o espiritual. La posibilidad de mantener una independencia funcional suficiente que me permita ser autónomo o autónoma para las actividades propias de la vida diaria.
y no prolongar la vida por sí misma, ¿no? Cuando la situación sea irreversible, esos comas, ¿no? Esas situaciones de urgencia, etc. Declaro, ¿no?, que si en el futuro no puedo expresar, ¿no?, en qué situaciones clínicas, cómo, ¿no?, deseo recibir, ¿no?, lo que luego se dice, en tumor maligno diseminado, en fase avanzada, ¿no?, sea lo que hayamos decidido, que sean los cuidados paliativos o que sea no se haga tal, o que sea la eutanasia, lo que sea. Daño cerebral y de otros órganos, ¿no?, severo e irreversible, que conduzca en breve plazo a la muerte. En un estado vegetativo permanente. Enfermedad degenerativa del sistema nervioso, del sistema muscular, en fase avanzada, con importante limitación de mi movilidad. Ya sabemos de qué va esto, ¿no? Y falta de respuesta positiva al tratamiento específico. Y por último, que es la que nos importa, la demencia severa e irreversible debida a cualquier causa, tipo Alzheimer. No todas las causas son así, pero tiene que ser irreversible. Hay algunas que son agudas porque es un quebranto biológico y no pasa. Entonces, volveremos ahora sobre ello, para terminar un poco de contar todo lo que hay que especificar, que no es mucho, ¿no? O sí, pero suele costar un poco. Entonces, ¿cuál es lo que yo digo, ¿no?, en este testamento? Sé que en DMD, que le hemos dado 1000 vueltas a mejorarlo, hemos hecho un modelo que es distinto del resto de España, porque el modelo aragonés es bueno, no, buenísimo. O sea, es que pasan los años y no le encontramos fallos. Y mira que somos de encontrarlos, pero están bien. Entonces está muy bien redactado y muy bien dicho. Dice que no se apliquen, ¿lo leéis? Supongo que allá atrás no. ¿Sí? Pues lo dejo, lo leéis cada quien a su ritmo y a su manera. Lo que se ha añadido nuevo hace 2 años, o casi 3 ya, es lo de en relación con la prestación de ayuda para morir, según la ley de eutanasia. Entonces dice que marquemos si queremos, si no descartamos eso y lo queremos. ¿Quiere eso decir que yo me moriré por eutanasia? No. Sencillamente es que si pierdo la cabeza y estoy en alguna de esas situaciones que he dicho antes, mi representante está facultado, está legalmente reconocido como persona solicitante, porque la ley, ¿no?, las leyes dicen con claridad que lo puede pedir en su lugar el representante legalmente instituido, y en este caso sería así. ¿Cuál es el problema? Esta es una imagen muy típica, que supongo que todos la conocéis, que es una representación icónica de la evolución del Alzheimer, que en realidad se suele hablar de 7 etapas en solo 3. Entonces se habla del Alzheimer en fase inicial o leve, moderada y grave. ¿Os acordáis cómo ponía la frase respecto del Alzheimer en el documento oficial? Demencia severa e irreversible. Entonces me pregunto, ¿y cuándo es una demencia severa e irreversible? ¿No? Entonces, hay muchos que entienden que es la roja, la granate, la última, ¿no?, la grave, la severa. No, nunca se habla de severa. En el documento de Aragón se habla de severa. Eso lo hemos dejado siempre. Es un poco impreciso porque severa, grave, ¿no?, irreversible lo es siempre. Eso está claro. Eso cumple la primera condición fundamental, la cumple siempre. Pero entonces en DMD, en la asociación nuestra, donde hay mucha gente de Alzheimer o familiares o gente que teme o que puede ser, o que la presidenta de DMD Cataluña durante años pues era la hija de una mujer que también murió con Alzheimer y ya tiene un libro que ha contado cómo fue en fin, sensibilizada, ¿no?, vamos a decir. Entonces, en DMD hemos discutido y nos parece que en general aconsejamos a todos nuestros socios y socias que pongan la fase 5 como poco. Por ejemplo, yo la he puesto en fase 4. Personalmente, porque claro, con esos antecedentes digo, pues es que yo la fase 4 no quiero que la pase ni yo ni ninguno de los que les toca pasarla conmigo, si ya no me entero, o sea, no. Entonces cada quien elija el momento. Vamos a especificar qué es lo que proponemos nosotros. Los criterios
para tipificar a una persona en qué estadio están son complejos y los realizan los profesionales, generalmente los neurólogos. Punto. Y ahí no me meto. Ahora bien, en la atención primaria, que donde también está nuestro médico general, que es una persona responsable y puede serlo hasta el final de nuestros días, ¿no? Tiene una visión más enfocada en la persona que en la enfermedad, podríamos decirlo, si se me permite así, ¿no? O sea, hay que confiar en ellos porque tienen ese otro punto de vista. Igual no saben tanto de las moléculas ni de no sé qué, pero están atentas a la persona, a cómo vive, a la calidad de vida de la persona, porque la están visitando con frecuencia, no en el despacho del especialista, ¿no? Que le hacen aquellos test que sale toda la gente, no sé si os ha tocado, salen irritados, no, lo siguiente, defraudados, frustrados, pero es que ay, mira, estos exámenes no entiendo nada, ¿no? Que cuenta de 7 en 7, de 100 para abajo. Bueno, tienen sus instrumentos, los necesitan, ¿no? Pero entonces proponemos que trabajemos, al menos la población, los pacientes y los familiares, con un código, ¿no? Que es el que se trabaja y el que recomiendan, y han publicado muchas cosas sobre ello en atención primaria, que es menos especializado, pero es muy internacional, es totalmente internacional, ¿no? Y son en 7 etapas. Entonces he puesto en colores, ¿sabéis? Y las diapositivas las dejaré en la asociación si las queréis para lo que haga falta, y podemos seguir hablando más específicamente si alguien tiene que asesorar o lo que sea, ¿no? Entonces, en la fase inicial son las fases 1 y 2 y 3, probablemente, del orden general de los 7, ¿no? La fase 4 y 5 es la fase moderada, no es la grave, que sería la 6 y la 7, cuando ya, como decía pues alguien que me contaba de su madre con 13 años con Alzheimer, que los últimos 3 estaba en la residencia porque ya no se le podía cuidar de ningún modo, necesitaba atención continuada, la fase 7. Entonces, esto, si queréis también os enviaré una hoja de estas por si es de alguna ayuda. ¿Entendido? O sea que es un poquito complicado y hay que negociarlo un poco y asesorarse. Cuando ya uno ha decidido, pues ya está. ¿Qué fases son estas? Pues ahora lo vamos a ver como, digamos, en DMD, en la fase 5, ¿no? Que es la más universal, la que estamos peleando en España porque se reconozca y se acepte, es esto. La otra manera es ponerlo muy suave con solo el GDS, ¿no? Los grupos o sea, la etiqueta del estadio, o hacerlo en una carta en la que se cuente en qué situaciones no quiero vivir, que es lo que muy bien contaba Karma Elías, ¿no? Considero, lo leéis bien, ya termino un poco, ¿no? ¿Ves? La pieza clave es que sea incapaz de tener conciencia de mi propia enfermedad y mi esquema de valores, porque ya no puedes argumentar, no puedes defender, alguien tiene que hacerlo por ti, ¿no? Por ello, esto me gusta mucho, aunque no lo exprese, no lo recuerde o a juicio de otras personas, no muestre signos externos de sufrimiento, en el momento en que no pueda valerme por mí misma o no reconozca a mis familiares o allegados, y ahí estamos en el tránsito del 4 al 5, o me encuentre en una situación clínica equiparable a una demencia moderada, ¿no? Del GDS-5, deseo que se respete mi voluntad de finalizar mi vida cuanto antes mediante, en este caso es una eutanasia, que es lo más terrible, o sea, lo más difícil y el único derecho de los de final de vida para el que hace falta una firma de una persona que esté en esas condiciones de poder hacer el testamento vital, sin el cual no se puede activar absolutamente nada. Ya sabéis que eso está vedado. ¿Cuáles son el 4? Pues que me impida vivir sola o solo, ¿no? Sin especificar, ya nos imaginamos la avanzada, imposibilidad de valerme por mí mismo, pero con déficit. No puedo vestirme, ni ducharme, ni comer solo, ni ir al lavabo. Instrumentales, por supuesto, que las habremos perdido antes. Y la demencia severa es cuando me impide comunicarme, que es la 6, verbalmente me mantiene inmovilizado en una silla o una cama. Habrá médicos que dirán que la 6 entra dentro de lo que está establecido en Aragón, y habrá muchos que dirán que la 5 también entra en lo que está establecido en Aragón, pero como yo no sé cuándo va a ocurrirme a mí, y han podido cambiar las cosas, porque de hecho han ido cambiando en los últimos 10 años, han cambiado bastantes cosas, pues puede haber también cambios, no merece, o sea, si yo pongo el 4, el 5 está incluido,
designar los representantes no estaría fácil. Carmen Elías, en su novela, que la tengo aquí, que es una maravilla, que recomiendo a todo el mundo, pues lo cuenta muy bien en uno de los capítulos, ¿no? Un tiempo y un esfuerzo extraordinario, ¿no? Y la declaración de los testigos es problemática. Normalmente una persona capaz, y para cualquiera, los testigos acreditan que es capaz y que ha tomado y que ha afirmado con conciencia y conocimiento, ¿no? Mis amigas, mis amigos, mis primos, mis hermanos, quienes sean, ¿no? Pero en el caso de una persona que ya está diagnosticada o que tal, eso es un poquito más comprometido. Por eso nuestro consejo es que se haga la limón con el médico de cabecera. O sea, que lo comentemos también con el médico de cabecera. ¿Cómo se presenta? Pues se puede llevar al registro, cualquier centro de salud en admisión lo admiten. Podemos tener también la asesoría de los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales de la asociación, supongo que también tendréis esa posibilidad. Y también ante notario, pero entonces hay que llevarlo todo, puede ser el mismo, pero ¿para qué pagar si tú lo puedes hacer perfectamente, ¿no? ¿Y dónde? Pues tenéis ahí toda la lista de sitios. La verdad es que en Zaragoza, no sé, en Huesca se queja muchísimo porque en todos los sitios donde se dice luego no están los funcionarios con capacidad o gusto de recogerlo. O sea que hay problemas de ese tipo, ¿no? Que son meramente técnicos, que alguien que ha recibido una orden pues no la ha recibido o no ha considerado que debía cumplirla de ese modo, y entonces hay centros de salud que en admisión no la... Sí, así nos llegó algo, pero... Entonces, primero, no la conocemos, segundo, hay que pensarlo un poco, y tercero, a veces no lo quieren recoger, pese a que la propia administración, lógicamente, todas las comunidades compiten a ver quién tiene más documentos de voluntades anticipadas. O sea, les gusta tener muchos documentos. El caso más importante, y ya con esto lo cierro, en Navarra, por ejemplo, hace poco había un autobús que en el anuncio era "haz el testamento vital", ¿no? El documento de voluntades anticipadas. Muy interesante, porque va naturalizando ese, ¿no? ¿Qué es eso? Pues bueno, pues se va hablando. Es muy interesante. Una sugerencia para Huesca. Bueno, muchísimas gracias, y me he alargado más de lo que habría querido, y empieza el debate.